que iré a visitarla. Puedes ir, aunque te advierto que también está loca. Pero yo con locos no quiero tener ningún trato. Oh, eso no lo puedes evitar. Aquí casi todos están locos. Dios mío, más vale ser amable con esta gente, porque todos parecen estar locos. ¿Tú eres perfecta? No ho sé. ¿Y tú? Pues clar que sí. ¿Y tú que ets perfecta? Però n'hi ha algú perfecte? No ho sé. Clar que no. No? No, no hi ha ningú perfecte. Muy buenos días a todo el mundo. Sigueu benvingudes i benvinguts aquí al Raconet del Món, a un ningú es perfecta. Sed bienvenidas y bienvenidos de nuevo una vez más a otro encuentro del Aquí Nadie es Perfecto. Un espacio donde compartimos, donde experimentamos y donde aprendemos a cuidar y a cuidarnos la salud mental en comunidad. Mi nombre es Sandra López Barbeira y como siempre me acompaña Miriam Félez Cervera a los mandos de la nave del bienestar y las felicidades plenas. Bienvenida, Miriam. Gracias, bienvenidas. Otra compañera y amiga de la Aquí Nadie es Perfecto que nos acompaña hoy, puente entre el mundo virtual y no virtual, encargada de traernos parte de la actualidad y de los comentarios de las personas que sabéis que podéis ir dejando en los diferentes chats, en Facebook y en YouTube. Recordad, con el mismo nombre, Aquí Nadie es Perfecto. Ella es Blanca Rosa Fernández Moreno. Bienvenida, Blanca Rosa. Bien halladas todas. Buenos días. Todavía no te he llamado Blanca Rosa FM, me estoy comportando. Estaba esperándolo yo pacientemente, pero digo, bueno, a ver. A lo mejor se ha olvidado, pero no, eres una mujer de memoria. ¿Cómo me voy a olvidar? Por favor, Blanca Rosa FM ha sido la mayor revelación del año de momento. Llevamos poco, pero ha sido, o sea, Blanca Rosa FM, es que es lo máximo. Bien, pues vamos allá. Hoy retomamos las entrevistas del Aquí Ningú es Perfecta y lo hacemos con Eugenia Orantes. Bienvenida, Eugenia. Hola, bueno, muchísimas gracias, Sandra, gracias Miriam y Rosa por esta invitación. Es un placer estar aquí con vosotras y vosotros y todos y todes. Eugenia es terapeuta holística, es formadora, es creadora de la comunidad hispana de Transurfing y muchas cosas más que iremos descubriendo por el camino de la entrevista, porque si os metéis en su página web hay un listado de dones y talentos impresionante, ya os lo avanzo. Pero de momento quiero remarcar estas que serán en las que focalizaremos más la entrevista de hoy. Vamos a hablar de su último libro, que se llama Del abuso al amor. Eugenia, primero, antes de empezar, quería decirte algo. Quiero, de mi parte, después de haberlo leído, darte las gracias. Siento que ha sido un acto de valentía escribir este libro, de mucha humildad y de muchísima generosidad. Siento que va a ser de ayuda para muchísimas personas, seguro que ya lo ha sido, pero lo va a ser muchísimo más, estoy segura, incluida yo misma. Y comentarte que, si leerlo me ha parecido un viajazo, no te digo ya vivirlo en primera persona, así que no sé si has visto muchos de nuestros programas, pero que sepas que aquí somos especialistas en abrir melones, es decir, parece que en lugar de un programa de radio tengamos una frutería y nos encante hacer preguntas, indagar, observar y sobre todo aprender, beber de la fuente de la sabiduría. Con lo cual, si te parece bien, arrancamos con alguna de las preguntas que emergió en mí en el momento de la lectura del libro y a partir de allí, de ese hilo que te lanzo, vamos tejiendo entre las dos lo que puede ser más importante, más interesante, más adecuado para compartir aquí ahora. ¿Te parece? Me parece genial y quiero agradecerte, me has conmovido por tus palabras, porque ese es el propósito del libro, que toque corazones, pero sobre todo que abra melones y que estos melones se puedan ver con amor, con cariño y
y de la mejor manera posible para que este mundo sea un lugar más consciente y sobre todo también más feliz. Bien, pues vamos a ello. Miriam, Blanca Rosa, atentas a los comentarios de los chats y ya sabéis, aquí todo es participativo, con lo cual si Miriam, Rosa, en algún momento queréis hacer algún comentario o hacer alguna pregunta, meted cucharada. Aquí la sopera está servida para todas, ¿ok? Bien, cuentas en tu libro, Eugenia, que es un libro autobiográfico, ¿sí? Parte de tu historia personal. Y cuentas que los sucesos que explicas los habías olvidado y que esos sucesos los recordaste en un momento de tu vida cuando ya eras adulta. Cuando tu hija, en concreto, que ya tenía cierta edad, fue la que expresó que le estaban pasando cosas a ella. En ese momento estoy convencida que debiste sentir muchísimas cosas, sensaciones encontradas, emociones muy diversas. Y por un lado me gustaría que nos explicaras un poco cómo fue tomar contacto con ese recuerdo y con esa historia personal, cómo fue encajar el relato de tu hija y cómo hiciste para no dudar ni de ti misma ni de la historia que contaba tu hija, porque como bien relatas en el libro, la mayor parte de esas historias suelen ser secretos de familia. Los abusos nos trascienden generacionalmente y nos atraviesan de una manera muchas veces silenciada y silenciosa. Y bueno, me gustaría saber cómo hiciste para gestionar todo lo que emergió en ti y cómo hiciste para sostenerte en un momento en el que ya nos dirás si es así o no, pero quizá estuvo en entredicho tu propia salud mental. Es decir, que tú pudieras estar consciente de que lo que estaba sucediendo era una verdad en ti o había duda y de cómo pudiste ayudarte en todo eso, cómo lo encajaste. Cuéntanos. Una pregunta profunda. Bueno, voy a intentar resumir lo máximo posible, pero partiendo de la base, y eso sería como la clave principal, que yo llevaba desde los 18 años haciendo un trabajo interior. Yo llevaba desde siempre, desde que tengo uso de razón, en una búsqueda incesante porque no entendía lo que me pasaba en mis relaciones con los hombres, con mi cuerpo, con una bulimia, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa búsqueda me llevó a realizar un montón de terapias, Gestalt, sofrología, naturopatía, etcétera, hasta que encontré el trabajo con los sueños desde una perspectiva junguiana, en una comunidad consciente donde el trabajo principal interno era el trabajo con los sueños, como os digo. Entonces, yo llevaba ya desde los 18 años en esa búsqueda, y digo 18 por no decir 13, porque ya desde muy pequeña yo estaba ahí como diciendo, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Pero tú no recordabas haber vivido ningún suceso No. traumático. No, yo recuerdo una primera sesión que hice de Gestalt con una psicóloga que ella me preguntó, luego lo recordé, ¿tú has sufrido abusos alguna vez? Y yo le dije, ¿qué va? ¿Pero qué dice esta mujer? No, para nada, no, o sea, yo lo tenía totalmente, luego he comprendido todo esto, porque todo tiene un sentido, ¿vale? El cerebro nos protege. Yo no sé qué hubiera sido de mí si lo hubiera recordado, sé lo que hubiera sido de mí si no hubiera hecho todo este trabajo y este proceso. Eso sí que lo sé porque sé a dónde iba yo directa. Entonces, bueno, en el libro lo explico, ¿no? Todos los periplos que pasé, bueno, pues mi juego con las drogas, con muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, yo quería entender todo eso y cuando buscas, encuentras, por lo tanto, encontré todo lo que me iba ayudando y cuando encontré el trabajo con los sueños y cuando yo tenía ya, bueno, pues a mi hija y cuando mi hija tenía 2 años yo empecé con este trabajo con los sueños.
Entonces, esto me estaba dando estructura, aunque yo no tenía ni idea de lo que iba a venir, pero me estaba dando estructura para luego poder sostener, como tú muy bien has dicho, porque cuando mi hija me lo contó, yo sentí que se descargaba como una información así como a lo bestia encima mío, como si me cayera una losa que yo tenía que sostener. Entonces yo sentí esa energía físicamente en mi cuerpo. Claro, yo en ese momento lo primero que hice fue sostenerla y luego llamar a una psicóloga y empezar el movimiento de recolocación. Y como cuento en el libro, el domingo estaba yendo a la comisaría a denunciar. Si tú decidiste denunciar, y eso de nuevo también tuvo que enfrentarte a un montón de sensaciones encontradas. Por un lado, lo que es justo, por otro lado, lo que es adecuado, por otro lado, que todo duele, aunque el Sí, camino sea hacia la liberación. claro, es que estamos hablando de 30 años de proceso. Ok, esa era otra de Está mis preguntas. ¿Cuánto rato supuso ese viaje? Bueno, pues ya te digo, o sea, desde que mi hija habló hasta ahora, ¿no? O hasta hace un año que escribí el libro, todos estos años yo no he dejado de hacer un proceso interior enfocado primero, por supuesto, para apoyar a mi hija los primeros años, muchos años, pero luego ya tocó enfocarme en mí y empezar a sanar el abuso en mí, porque evidentemente yo tenía muchos comportamientos abusivos hacia mí misma, porque el abuso tiene muchas formas y sobre todo cuando has vivido abuso en la infancia, se convierte en tu manera de funcionar en tu vida, no conoces otra. Entonces atraes relaciones abusivas, atraes situaciones abusivas, no sabes poner límites, estás en la víctima, atraes pues personajes, ¿no? Sabemos en el transurfing personajes que te están mostrando que tú estás abusando de ti, no te das cuenta, y luego toca responsabilizarte y ver qué comportamientos estaba teniendo yo hacia mí misma que eran abusivos y cómo empezar a reparar esto y a salir de ahí. Pero ha sido todo un proceso de más de 30 años. Evidentemente, ahora puedo decir que se puede, pero evidentemente es un proceso y no es de la noche a la mañana. Y se trata de tomar las riendas de tu propia vida. En mi caso, empecé por apoyar a mi hija, por supuesto, que tuvo la valentía y la fuerza de explicarlo con 6 añitos, ¿no? Entonces, todo esto fue muy duro, muy duro durante muchos años porque, claro, tuve que sostener esa parte a mí misma y también toda la parte familiar de la que me tuve que separar durante unos años para poder hacer mi proceso, porque está mi padre que al final fue a la cárcel, está mi madre bueno, que quería a toda costa estar con nosotros. O sea, todo esto generó un movimiento desgarrador a todos los niveles. Y sobre todo mi hija que hizo su proceso también y fue a una psicóloga durante años. De hecho, ahora ella es psicóloga y está ayudando a muchos niños también. Entonces, lo que quiero decir es que al final te das cuenta, bueno, yo lo he desarrollado en el libro está en lo que le he llamado la escalera de la consciencia, que va de una situación de negación, donde, bueno, ahí pongo elementos que a mí me han ayudado y lo que yo he transitado. O sea, es que yo puedo transmitir lo que yo he transitado, puedo apoyar y acompañar a personas porque yo lo he transitado, no, ¿sabes? Entonces esto tiene un sentido. Entonces este proceso, esta escalera que yo he llamado va de la negación a esto no tendría que estar pasando, que es como una primera fase, pasando por un montón de sensaciones, emociones y procesos hasta la liberación y el amor, que es hacia donde vamos todos los seres humanos. Entonces, en mi caso, mi proceso ha pasado por ahí. Ahora soy consciente de que mi alma lo eligió, de que yo venía con este plan
que ya se me estaba avisando hace tiempo y que no estaba haciendo mucho caso. Y que, bueno, en el libro también cuento una experiencia que tuve cercana a la muerte, y ahí luego comprendí por qué yo tenía que seguir en la tierra, ¿no? Y por suerte elegí hacerlo. Con lo cual ahora mismo me siento feliz de estar haciendo lo que hago, de poder acompañar a otras personas. Y es verdad que al principio era consciente del alcance que esto podía tener y de la fuerza que podía tener, pero ahora estoy siendo cada vez más consciente también por el feedback que me va llegando de personas que lo han leído y que, como tú, me transmiten como realmente, bueno, la experiencia que están teniendo al leerlo, y personas que han sido abusadas y personas que tienen pues a lo mejor un familiar que ha sido abusado, etcétera, que como esa luz de esperanza, ¿no? Esa frase de se puede, y si uno pone la intención y quiere hacerlo, pues sabe que hay alguien que lo ha hecho y que no se ha quedado en la víctima, sino que no solamente ha salido de ahí porque ese es el proceso, sino que ahora puede inspirar a otras personas para que hagan lo mismo también y puedan inspirar a otros. Esto es un fractal, ¿no? Somos un fractal. Entonces, para mí, el sostener todo esto ha sido gracias, y ahora esta es la respuesta, a un proceso interior de autoconocimiento, autoindagación y acción. Y tal cual lo explicas, lo expresas en el libro, porque el libro no es un acto pasivo, es decir, no es un relato que se trate de escuchar, sino que el libro es un viaje en el que invitas a las personas a poder sanarse a sí mismas a través también de los ejercicios que vas exponiendo a lo largo del libro. ¿En qué punto nosotros podemos hacer ese proceso nosotros solos o necesitamos de otros seres? Porque tú, como bien has dicho, ha sido un proceso largo en el que han participado muchas personas con las que has ido cogida de la mano muchos ratos. El libro transmite eso y también da ejercicios. ¿Esas dos cosas son compatibles? ¿Hay cosas que podemos hacer solos y cosas que debemos hacer acompañados? Sí, muy buena pregunta, Sandra, porque efectivamente, ¿no? Para mí, yo sé que yo sola no hubiera podido. Si yo no hubiera hecho este proceso acompañada, de hecho, el acto de ir a denunciar a mi padre a la Guardia Civil, ¿no? Lo primero, yo no hubiera podido si yo no tuviera la estructura que tenía en ese momento, porque me hubiera parecido seguramente una aberración, como les pasa a muchas personas que no tienen ese sostén, ¿no? Ese apoyo. Es decir, ¿cómo voy a denunciar a mi padre o a mi tío o a mi hermano o a mi... la familia se va a destrozar, ¿no? Es lo que... Pero claro, si no estás destrozando a un niño o una niña, y también a los que vendrán y a los que estaban antes, porque de alguna manera a nivel transgeneracional, como tú antes has nombrado, siempre hay alguien que es como elegido por el sistema para sanar. En este caso fue mi hija, ¿no? Y yo recuerdo una vez que era muy pequeñita, muy pequeñita, debía tener 2 años y medio o así, que la estaba ayudando a caminar por un pollete así en alto, y yo le cogía la mano, ¿no? Y me dice: mamá, ¿sabes? Tú me ayudas a mí porque yo he venido a ayudarte a ti. Mira, se me pone la piel de gallina. Y en ese momento pensé, pero esta niña, ¿qué dice, no? Wow. ¿Sabes? Entonces, bueno, hay en el sistema, ya sabemos que a nivel constelación, a nivel transgeneracional, hay alguien que es elegido para hacer un proceso y cambiar todas las creencias o una manera de funcionar, en este caso una herida profunda que es el abuso, que yo, claro, cuando sucedió todo empecé a hacer mi árbol genealógico, llegué hasta 1700 y pico, y ahí comprendí que esto venía de muy lejos, muy lejos, porque fui encontrando señales por el camino. O sea, yo fui a los pueblos donde mis antepasados habían vivido y recibía señales muy claras.
y realmente me di cuenta bueno, que todo tiene un sentido, todo tiene un sentido. Así que todo ese proceso lo hice acompañada, por supuesto, y luego el libro muestra como ejercicios, meditaciones, porque es interactivo, luego pueden acceder también a una plataforma para poder hacer las meditaciones, bueno, están con mi voz y con la música, etcétera. ¿Por qué? Porque eso va a apoyar el proceso, va a ayudar, va a agilizar. Esto yo, lo que he plasmado en el libro, todos estos ejercicios los he conocido hace 8 años. Yo antes no los conocía, pero sé que si los hubiera conocido antes, me hubieran ayudado mucho más y seguramente el proceso se hubiera agilizado e incluso me atrevo a decir que acortado, porque en el campo cuántico está todo. Entonces, cuando nosotros hacemos o tenemos un logro, ¿no? Cualquier persona, cualquier ser humano consigue algo, esa información está ahí. Y los que vienen detrás pueden acceder a esa información y de una manera más directa. Es como Indiana Jones cuando va por delante quitando toda la maleza y los que vienen detrás tienen que caminar, por supuesto, para llegar al mismo sitio, tienen que caminar ellos, pero ya no tienen esa maleza, ya no tienen que coger el hacha como muchos que hemos picado piedra y que hemos tardado muchos años en hacerlo, porque en esta tierra tenemos el tiempo y el espacio, que es la 4ª dimensión, y eso no nos lo quita nadie, pero sí que podemos ayudar a que los que vienen detrás no necesiten picar piedra. Entonces, el tiempo es muy relativo ahora, es muy relativo. Yo veo personas que me dicen que al leer el libro han experimentado un cambio profundo y que eso les ha ayudado a hacer un movimiento que ha cambiado otra cosa y que ha llevado o sea, que al final el proceso lo haces tú, pero porque hay una frase que dice, solo no puedes llegar, pero solo tú puedes llegar, ¿no? Entonces, esa sería la frase que define esta pregunta. Bien, has hablado antes del rol de víctima. ¿Qué quieres decir cuando dices rol de víctima? Bueno, la víctima es un rol es como una manera de funcionar a la que nos acostumbramos porque nos ha ayudado a sobrevivir y esto normalmente sucede en la infancia, en la primera infancia, de los 0 a los 7 años. Estamos como grabando nuestro disco duro, toda nuestra parte emocional, cómo nos sentimos, si recibimos amor, calor, caricias, si nos sentimos apoyados, etcétera. De los 7 a los 14, nuestra parte mental, cómo aprendemos. Si, por ejemplo, hay una creencia, ¿no?, antigua en mi época que decía la letra con sangre entra, pues si te pegan, si, por ejemplo, te dicen, ay, qué tonta eres, no te enteras, es que esta niña no sabe o le cuesta mucho el aprendizaje o no, o al revés. Y luego de los 14 a los 21 la parte de qué lugar vamos a ocupar en el mundo, ¿no? Si sentimos que somos incluidos o estamos excluidos del sistema. Hablo del familiar y luego se repetirá en nuestras relaciones, en nuestros amigos, en el trabajo, etcétera. Entonces, todo ese bloque, luego hacemos un copiar y pegar en nuestra vida. Entonces, la víctima, las características del rol de víctima es que se siente o bien excluida o bien como que el mundo está en contra de esa persona o las personas están en contra de ella. Las características de la víctima es que responsabiliza a los demás de lo que le pasa, de lo que tiene, está en la queja continua y esto evidentemente emite una frecuencia. No pone límites ni a sí mismo ni a los demás. Se hace daño a sí mismo o hace daño a los demás. Todo esto es inconsciente, evidentemente. A mí me acuerdo que cuando empecé el trabajo interior y me decían, es que estás en la víctima, yo decía, ¿pero qué dices? ¿En la víctima? ¿Cómo voy a estar en la víctima? Claro, luego me di cuenta, ¿no?, de todo lo que representa el rol de víctima, en el libro explico, ¿no?, todas estas características que definen a la víctima, que claro, desde la víctima no podemos crear y manifestar la vida que queremos, es imposible, porque estamos como si estuviéramos en una barca que no manejamos nosotros, que está a la deriva o que manejan otros.
es como diríamos en Transurfing, es una película que no es tuya y estás viviendo pues ni siquiera de actor secundario, o sea, no eres nada, eres cualquier cosa que hay en la película, pero no eres ni la protagonista, ni la directora, ni la guionista, ni la que decide. Y esto es lo que hemos venido a esta tierra, a ser protagonistas de nuestra película, de nuestra vida. Entonces, claro, la víctima no puede hacer eso. Claro, pero el niño sí es víctima. Claro, pero cuando un niño viene con ese programa, porque se trata de programas, como te decía, ¿no? En mi programa yo lo olvidé para protegerme, pero en el programa de mi hija no. El programa de mi hija vino a destaparlo. Y cuando se destaparon muchas cosas, porque se destaparon abusos de mis primas, abuso de amigos, abuso de niñas que venían a mi casa, abuso de... O sea, todo eso se destapó. Entonces, fíjate lo que hace que alguien venga con un programa distinto que hace que todo salga a la luz. Y evidentemente yo vine también con... Yo elegí el seguir ese movimiento y acompañarlo, seguir destapándolo y apoyar al mundo con el libro, apoyar a las... Porque voy a decir una cifra y a lo mejor hay muchas personas que se ponen las manos a la cabeza, pero es una cifra real, actual, que sigue vigente y que es estudiada estadísticamente y es 1 de cada 4 niñas es abusada. 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 7 niños. Con lo cual es real. Pero claro, es un tema que se esconde porque da miedo. Pero creo que estamos en un momento que ya no podemos esconderlo más, ¿no? Como decía Concha Goyanes, una mujer que fue abusada de niña y que me contactó, nos conocimos. Cuando yo escribí Tú puedes decir no, que era una guía para niños, que ahora la estamos remasterizando con mi hija, pues me dijo, ¿no? Todo eso se metía debajo de la alfombra. Pero ha llegado un momento que es tan voluminoso lo que hay debajo de la alfombra que ya no se puede esconder y que es un momento de sacar a la luz. Hay un dicho, ¿verdad?, que dice los trapos sucios se limpian en casa. Exacto, sí. Pero ahora mismo hay muchísimas, bueno, todo el movimiento Me Too, por ejemplo, que, claro, yo quiero recalcar algo, ¿no? Es la diferencia entre un movimiento que va a favor de algo o un movimiento que va en contra de algo. El movimiento que va en contra de algo tiene una parte de victimismo, o toda, ¿vale? Quiero ser cauta, pero bueno. Y el movimiento que va a favor de algo es desde el empoderamiento, desde el proceso de empoderamiento. Entonces, yo cuando digo que es del abuso al amor, no lo hago desde un lugar de víctima, porque ya he estado ahí, sé lo que es. O sea, yo sé lo que es el rol de víctima, he estado casi toda mi vida. He estado más años en la víctima que donde estoy ahora. Por eso puedo decir que se puede salir de ese rol. Y a veces entras otra vez y vuelves a salir y vuelves a entrar, pero eres consciente de que, ahí está. La buena noticia es que lo puedes transformar en ese momento, para que no trascienda y no te manipule. Pero cuando tú haces un movimiento, por ejemplo, a favor de la paz en lugar de en contra de la guerra, cambia muchísimo. Entonces, si yo hago un movimiento a favor de la libertad, a favor de la conexión con una misma o con uno mismo, a favor del amor hacia ti mismo, es distinto de ir en contra del abuso, en contra de los perpetradores, porque claro, yo tuve ahí una dicotomía muy grande y tú lo has dicho al principio. Mi padre era el abusador y era mi padre. Tuve que hacer un trabajo de conciencia muy fuerte al respecto, hasta reconocerle a él como padre, ¿no? De hecho, el día que, en el libro lo cuento, que fui a decirle, ahora te veo y cuéntame lo que te ha pasado, ese día le dieron la libertad condicional. O sea, simbólicamente es muy potente. Entonces, cuando tú haces ese proceso, cambia mucho la energía que tú estás emitiendo para que el movimiento se dé.
Y el movimiento se da, y se da con mucha más fuerza desde el empoderamiento que desde la víctima, aunque haya miles de personas que estén ahí reivindicando. Entonces, es un movimiento. Bueno, una de las frases que dije es que es más que un libro, es un movimiento. Porque es un movimiento que va del abuso al amor y hay que moverse ahí, energéticamente hay que moverse y tu vida se mueve y se mueve hacia el lugar del empoderamiento. No sigues siendo una víctima reivindicando que basta ya de esto, basta ya del otro, basta ya, que está muy bien, tiene que haber personas que hagan eso también, ¿eh? Cumple su función, despierta conciencias, eleva la energía, pero yo creo que el mundo vamos hacia el movimiento no desde la reivindicación de ir en contra de, sino desde la reivindicación de ir a favor de. Ese es el plan que mencionas en el libro. En el libro mencionas que hay un plan y que hay unas señales e incluso invitas a que las personas escuchen, vean, reconozcan las señales. ¿Cómo se hace eso, Eugenia? A ver, el plan al que me refiero hay un plan, cada persona tiene su plan de alma, ¿no? Su propósito de alma. Yo lo veo así y no tiene por qué ser así, pero yo lo siento así después de mi proceso, y es que todos los seres humanos venimos con el propósito de dar nuestros talentos, nuestros dones, lo que hemos aprendido en otras vidas, todo lo que traemos, todo lo que integramos, todo lo que venimos a dar, no a pedir, sino a dar. Cuando somos pequeños necesitamos que nos den y estamos en modo pedir porque somos pequeños, pero cuando crecemos, el proceso de maduración del ser humano, de crecer como seres humanos, va hacia el dar. El alma está deseando dar todo lo que tiene, que es muchísimo. Este sería como el propósito global, ¿vale? Luego, cada uno tenemos nuestra forma de dar, es decir, nuestro color, nuestro sabor, nuestro aroma, nuestra manera de hacerlo. Tú lo harás, pues fíjate esto que estás haciendo maravilloso de compartir y con muchas personas, pues toda esta información, ¿no? que traes aquí. Otra persona lo hará a través de una terapia, otra persona lo hará de dependiente o trabajando en cualquier lugar, ayudando a las personas. O sea, cada persona tiene su manera de hacerlo. La clave es que estemos donde queremos estar, que realmente sintamos que estamos en la línea de vida que queremos, aquello que nos hace crecer, que nos expande el corazón, que nos hace disfrutar. Yo le llamo tragozar. O sea, yo le llamo trabajar, me llamo tragozar. El tragozo tiene que ver con estar en el lugar haciendo lo que te apasiona, lo que te gusta, lo que te abre. La palabra trabajo, supongo que lo sabéis, viene de trapelium, de unas maderas que les ponían los esclavos. Entonces, no tenemos por qué seguir fomentando, alimentando, ni siquiera etimológicamente, la sensación de esclavitud cuando estamos hablando de aquello a lo que nos dedicamos en nuestra vida. Entonces, si estamos donde queremos estar, si estamos aportando al mundo eso que venimos a aportar, la vida se convierte en algo fácil. No hay tanta lucha, ni siquiera hay lucha ni esfuerzo, o sea, eso son creencias. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que toda esta manera de funcionar creo que a medida que vamos creando más conciencia, vamos también aportando más. Entonces, el propósito para mí es esto, el plan de cada uno es esto. Y yo he pasado a nivel de trabajo, he trabajado en muchísimos lugares, bueno, laboratorio farmacéutico, de secretaria de un abogado, en ventas, en tal, en cual. Y yo sentía que era todo como, bueno, voy aprendiendo, ¿no? Me iba alquilando, iba aprendiendo, hasta que, bueno, hace un tiempo que siento que estoy donde quiero estar y yo no sé dónde estaré mañana. Pero este plan o este propósito se siente cuando sientes que si no estás en él, cuando piensas en eso,
esbozas una sonrisa, te expandes, sientes que la vida es una fiesta y que te levantas por la mañana con ganas de decir, ay, qué bien, hoy tengo la entrevista con Sandra, luego tengo el curso, luego tengo, ¿sabes? Como que qué bien que voy a compartir con esas personas que tienen ganas también de poder aportar y de poder transmitir, ¿no? Entonces, para mí es esto. Has mencionado varias veces. Di, Miriam, adelante. Tenemos a Valerie, Eugenia. Valerie es una persona que nos acompaña desde el principio, yo creo, en el proyecto, y sufrió bullying. Y nos hace una pregunta, nos dice que cuando se meten con ella, ¿qué puede hacer? Interesante. Pues mira, lo primero de todo es que, claro, esto es un poco, o sea, voy a hablar de la base, ¿no? Porque esto sería para alargarse mucho, ¿vale? La actitud que ella tiene frente al mundo, frente a la vida, habría que mirar qué creencias tiene inconscientes. ¿Por qué? Porque el mundo es un espejo que refleja nuestra actitud, ¿vale? Lo que nosotros emitimos nos es recibido para que nos demos cuenta de algo que tenemos que cambiar en nosotros. Vadim Zeland, el creador del transurfing o el descargador, vamos a decir, habla de los péndulos. Los péndulos son como energías de personas que piensan en la misma dirección. Y el bullying, por ejemplo, es un péndulo. El péndulo te arrastra, te quita energía incluso el péndulo te dice, deja de ser tú misma, haz lo que yo hago, ¿vale? Estoy haciéndolo muy resumido, pero cuando hay un péndulo en nuestra vida, y justamente Vadim Zeland habla de un caso en su colegio, cuando él era pequeño, de un niño que era pues eso, hacía bullying. En esa época el bullying no existía, era lo mismo, pero la palabra era otra, ¿vale? Se metía con todos, les hacía la vida imposible, menos a una niña. Claro, luego él con los años entendió, esa niña ignoraba por completo a ese niño, que era acusador, vamos a decir, o que se metía y quería, pues eso, seguramente la historia de ese niño, si entráramos en su historia, pues sería alguien a lo mejor incluso que ha sido abusado, maltratado, o etcétera, ¿no? Entonces ella lo ignoraba, o sea, para ella ese niño no existía y claro, con ella no se metía. Entonces, bueno, esto es una parte porque cuanta más importancia le das, si tú, por ejemplo, imagínate los pensamientos, ¿no? Vas a la escuela pensando que te van a hacer bullying o a ver quién se va a meter conmigo o si me van a decir tal cosa o si me van a quitar el bocadillo o todo esto está generando ya un movimiento dentro de ti, que es una actitud ante la vida. ¿Por qué? Porque la mente te lleva siempre a lo conocido, a lo que ha vivido, sea cuando eres pequeño o sea porque en tu casa te han dicho ten cuidado o no confíes en la gente o vigila que no te hagan daño o vigila que no te quiten el bocadillo y tú ya tienes esa predisposición, los pensamientos crean, la actitud crea y todo esto está generando un movimiento en el exterior que te viene de vuelta. ¿Para qué? Para que tú lo puedas transformar. Cuando somos niños no tenemos la capacidad, pero os aseguro que cuando somos más mayores y empezamos a poder hacer nuestros propios procesos, podemos cambiarlo, tenemos la capacidad de cambiarlo. Ahora bien, también os digo, hay que tener esa actitud de apertura, porque si yo pienso que son los demás los que tienen el problema y que yo no tengo nada que hacer, ya hemos hablado de esa actitud, no la voy a volver a nombrar, ya hemos hablado de esa actitud, desde ahí no se puede cambiar nada. Es desde dónde puedo yo cambiar, cuáles son mis pensamientos, cuál es mi actitud, cuáles son mis actos, porque el pensamiento te lleva a crear también una energía en ti, una actitud que hace que también eso te venga de vuelta, como un espejo, como un boomerang. Los pensamientos actúan como un boomerang. Entonces, ¿dónde te lleva todo esto? Desde luego es una ruptura de muchos esquemas, pero os aseguro que funciona. Y si nos colocamos ahí, empezamos a ver los resultados.
Pero claro, si la mente te lleva a decir, por ejemplo, vaya tontería, esto no me lo creo, pues es otra opción. Entonces, ¿a dónde te lleva? Lo que tienes. Y es una opción y es válida, porque si es la que eliges, es válida. Igual necesitamos más tiempo de tortazos, ¿no? ¿Hay algún ejercicio, Eugenia, que se te ocurra que nos pudiera ir bien? Que pudieras, nos gusta mucho experimentar aquí, nos gusta mucho practicar y no quedarnos en las palabras. Así Bueno, que si hay algún ejercicio que te apetezca compartir, es el momento. sí, yo practico uno que se llama el tobogán, que cuando hay un momento, una situación que no nos gusta o que es difícil, o que estamos, por ejemplo, en una energía muy baja y sentimos que, bueno, pues que hay algo que necesita de nuestra energía, es cerrar los ojos por un momento y colocarnos, conecta con una situación de tu vida que evoque esa sensación que necesitas traer. Por ejemplo, alegría. Pues conecta, visualiza y siente una situación en tu vida donde has sentido esa alegría y tráela al momento presente. Todo es vibración, en el universo todo vibra. Estamos trayendo una frecuencia. Y esa frecuencia que estamos trayendo hará que nosotras emitamos esa frecuencia también. Entonces, disfruta de esa sensación, tráela, siéntela. Quédate un rato reviviendo esa sensación de alegría o lo que necesites. Tráela a tu presente y revive todas esas sensaciones que tenías en ese momento que viviste esa alegría, esa energía. Y siéntelas como si las estuvieras viviendo de nuevo en tu cuerpo. Siente tu cuerpo. Y en estos momentos estás emitiendo esa frecuencia en tu momento presente. Y recuerda que lo que eliges es lo que obtienes y lo que sientes es lo que emites. Y lo puedes hacer todos los días. Cuando estés lista o listo, puedes abrir los ojos y de nuevo quedándote con esa energía, con esa frecuencia que ayuda en tu momento presente, porque lo que estamos trayendo es la frecuencia que ya hemos vivido, que reconocemos, la estamos trayendo conscientemente en nuestro momento presente. Por lo tanto, la vamos a sentir y, por supuesto, la vamos a transmitir. No sé, Sandra, bueno, tú ya conoces este ejercicio, pero ¿cómo se siente el traer de nuevo esa frecuencia? Es que es una maravilla porque a veces, y es algo que también mencionas en el libro, queremos cambiar la realidad con el deseo de que cambie. Es decir, yo puedo estar molesta por cualquier situación y estando molesta quiero que cambie la realidad. Y para mí fue un salto cuántico, ¿sabes? Fue un cambio radical, darme cuenta que, claro, si yo estaba molesta, lo que generaba, lo que yo emitía era molestia, con lo cual lo normal es que recibiera más molestia y que si yo quería empezar a recibir otra cosa, qué mejor que crearla dentro de mí, esa otra cosa, que soy la que puedo generar el cambio más rápidamente, más fácilmente y más seguro, ¿sabes? Y dije, wow, y este ejercicio me pareció fascinante. Cómo de fácil es cambiar nuestro estado conectando con experiencias que ya hemos tenido, trayéndolas aquí y ahora para poder experimentar las sensaciones y de repente cambia. Es que cambia el contenido de los pensamientos, cambia mi estado y cambia el entorno. Y eso es, bueno, me pareció mágico. Hablas de la magia también en tu libro. Sí, bueno, la magia tiene un sentido también, pero tiene que ver con unir el alma, la mente y la intención
Y eso es un proceso también, que explicamos cómo hacerlo, por supuesto, en los talleres, y lo hacemos, y tiene que ver con una fuerza que hace que todo se manifieste de manera fácil cuando unimos estos elementos, sobre todo el alma y la mente. Cuéntanos, para las personas que quizás se hayan sentido llamadas, motivadas, curiosas por saber más, cuéntanos, Eugenia, ¿cómo podemos acceder a que nos acompañen a aprender, a ser más conscientes, a poder discernir y actuar con mayor congruencia con nuestros anhelos de ser felices? Bueno, yo la verdad es que en los últimos años, 8 años de mi vida, bueno, aparte del trabajo con los sueños, conocí el transurfing, que es una herramienta basada en la física cuántica, es una manera de pensar y actuar en la cual me baso mucho en el libro para obtener lo que queremos y, como decía hace un momento, con la premisa de unir el alma, la mente y la intención, que esto no nos lo habían contado porque estábamos trabajando mucho desde la mente. Yo quiero esto, voy a repetirlo 1000 veces, pero el alma es la que sabe lo que nos conviene. El alma es la que está conectada con el espacio de las variantes, con el campo cuántico. Y si el alma no está trabajando con la mente, es decir, la mente no está al servicio del alma, porque la mente es un servidor, se va a dar, puede ser, pero igual no lo voy a poder sostener. Entonces, aprender esto lo hacemos en los cursos, en los procesos que hacemos en los talleres, en las terapias individuales. Todo esto se aprende a través, como tú muy bien has dicho, de un acompañamiento. Luego, evidentemente, se trata de que la persona llegue a un momento en que camine y que pueda hacerlo sola, pero cuando aparecen contenidos inconscientes es como una espiral, vas pasando de nuevo por el mismo lugar, pero tienes más recursos y ya empiezas a salir de tu zona conocida o mal llamada zona de confort, porque no es nada confortable. Entonces, en los talleres aprendemos todo esto, en las sesiones también hay este acompañamiento donde, bueno, se trabaja con los sueños, se trabaja con el transurfing. También, bueno, yo utilizo, que me ayudó muchísimo en su momento, la numerología cuántica, que es también nos dice qué traemos, qué mochila traemos y el cómo, ¿no? Cómo salir, cómo limpiar, cómo ir descodificando todos esos elementos que nos impiden estar donde queremos estar, lo hacemos con el transurfing. Entonces, bueno, la información está en redes, ¿no? Transurfing.es y luego ¿Hay también... formaciones, hay acompañamientos presenciales y online, solo presenciales, de las dos maneras? Dos maneras, exactamente, sí. Presenciales ahora no, porque, bueno, yo me he venido a vivir al mar y ya no tengo una sede porque trabajo online todo el tiempo, pero los cursos también son presenciales. Hay cursos en Madrid, cursos en Málaga, cursos presenciales en México, en Colombia. Bueno, yo siempre digo, donde me llaman voy, y ahí voy. Bien. O sea, nos quedan 5 minutos y van a ser para aquellas cuestiones, inquietudes, dudas o para lo que, en caso de que no hubiera, para lo que Eugenia considere que es importante dejar dicho en los últimos 5 minutos. Bueno, Miriam, sí que... Blanca, contadme si hay preguntillas y si no hay... A mí Pues había... yo no tengo ningún comentario ni en Face ni en YouTube, excepto los que ya se han ido comentando, pero la gente está ahí con las orejas puestas. ¿Verdad? Supongo que están procesando, obviamente, y si necesitan hacer comentarios o preguntas, pues que nos los dejen en los chats y sugiero yo que se le hacen llegar a Eugenia. Pero de momento la gente lo está pillando todo y está procesándolo todo. Bien. Di, Miriam. Pues a mí nada, recoger un poquito de lo que nos ha comentado Eugenia. Me ha encantado el hincapié que ha puesto en que esto es un proceso que lleva tiempo, que no es de la noche a la mañana. No me he leído el libro, pero me ha picado mucho el gusanillo. Te lo recomiendo.
Te lo recomiendo. Sí, yo estoy en una fase vital en la que tengo la cabeza muy out y me cuesta mucho concentrarme, pero creo que es un libro que para los que igual estamos en momentos bajos puede ser bonito de leer. Me ha encantado también el hecho de que sea tu hija como el detonante y ese guía que te va llevando por todo el camino, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos los que somos madres o padres de lo que es tener el lujo de tener hijos, porque es un lujo en este aspecto, ¿no? Y luego, yo no sé, pero igual todo el tema transgeneracional, campo cuántico y todas estas cosas, igual sí que hay un punto en el que te puedes llegar a perder un poco en esta manera de hablar. Entiendo como que eso, que lo que viene de atrás nos afecta al presente de algún modo y es un poco ese trabajo de profundizar por ahí, ¿no? El que nos ayuda a dónde estar. Y me ha removido mucho también, por último, lo que has dicho del dar y el pedir. Y qué importante es saber lo que tienes para dar. Así que no sé tú cómo encontraste lo que tenías para dar, o si ya lo tenías muy claro. Bueno, yo lo fui encontrando, dijéramos que, bueno, en mi búsqueda, en mi interés por descubrir lo nuevo, lo que no se ve, pues iba encontrando cosas que me ayudaban a ver cuáles eran mis talentos, mis habilidades, y una cosa me fue llevando a la otra. Entonces es un proceso también, pero sí que es bueno como sentir que es aquello que hacías cuando eras pequeña y se te pasaba el tiempo volando, porque hay dos tipos de tiempo, el cronos y el kairos. El cronos es el cronológico, el que, bueno, que a veces cuando estamos haciendo algo que nos resulta pesado, parece que el tiempo no pasa. En cambio, cuando estamos haciendo algo que nos nutre, que nos apasiona, o incluso cuando estamos enamorados, ese es el tiempo kairos, que es el tiempo del alma, ¿no? Entonces, ¿qué es aquello que disfrutabas con el tiempo kairos en tu vida? Y eso tiene que ver con talentos, con habilidades. Y luego también qué es aquello que te dicen los demás que haces bien. Por ejemplo, que tienes un buen feedback, ¿no? Cuando digo bien, no quiero decir perfecto, sino que tienes un buen feedback, que te dicen, oye, qué bien se te da hacer esto, o cómo me ha gustado esto que has hecho. Eso son pistas, ¿no? Son pistas. Entonces, pero claro, es un proceso. Y poner la intención de abrirte a recibir las señales y la información que te lleven a experimentar y a vivir tus dones para poderlos ofrecer al mundo, que yo siento que hemos venido a esto, ¿no? A ofrecer nuestros dones a esta tierra. Entonces, desde ahí seguro que se te presenta como esas señales que te van ayudando y te van guiando a encontrar tu camino. Yo me guío mucho por los sueños también, trabajo mucho con los sueños son una puerta al alma, te traen información de otros espacios a los que no accedemos cuando estamos en vigilia, y también te traen información del inconsciente, de lo que Jung llamaba la sombra, que es todo aquello que te impide avanzar hacia tu propósito o vibrar en tu propósito. Entonces, para los que no conozcáis nada del campo cuántico que hemos hablado antes, si os parezca, os recomiendo una película que yo creo que está en YouTube, que se llama ¿Y tú qué sabes?, que ahí habla bastante de estas cosas, que fue de las primeras que aparecieron como, como que empezaban a dar pinceladas, ¿no? Como el ABC de toda la física cuántica aplicada a nuestra vida. Entonces, bueno, para mí fue un descubrimiento. Luego hay una segunda película y luego hay muchas más, ¿no? Y mucha información al respecto. Entonces, el transurfing está basado en la física cuántica. Por eso, pero claro, hay unas leyes primordiales, leyes de la naturaleza, que ya fueron escritas hace miles y miles de años en el Kybalión, que eso también lo podéis leer, con un libro, el Kybalión, que es muy pequeñito, y están los principios universales o las leyes universales que hablan de todo esto.
Y todo lo demás está basado en estos principios universales. Todo lo demás. Entonces, pues eso, lo que es arriba es abajo, que en el universo todo vibra, la ley de causa y efecto, todo esto está recogido en el Kybalión. Muchas gracias. Tenemos muchos melones abiertos, cosa que nos encanta. Qué bien. Te escuchamos Y ahora mal. sí. Sí, es posible que las hago cosas extrañas. A veces pasa. A ver. Te has vuelto a meter en una caja. No te Ahora he oído lo que decías. A ver, es que se oye un poco a veces entrecortado, pero como se corta poquito. sí, a veces mi micrófono a veces juega conmigo. No, ahora está fallando bastante porque no se te ha oído. Pues te invitaba a que a modo de resumen o de recogimiento de cierre, paso micrófono para que compartas con nosotros lo que consideres adecuado. Bueno, pues hay dos frases que quiero comentar o transmitir que definen un poco todo esto. Una es, bueno, y que son claves para mí, para la práctica de esta manera de pensar y de actuar. Una es, no intentes evitar o traspasar los obstáculos, disminuye la importancia. Observemos nuestras importancias, porque es el origen de todos los desequilibrios y de todos los conflictos. Y eso también es un proceso. Y la otra que a mí me encanta, que también habla de esto que hemos hablado del dar y el recibir, y es, céntrate en tu intención, o sea, en lugar de centrarte en tu intención de recibir, enfócate en tu intención de dar y recibirás aquello a lo que has renunciado. Es decir, renuncia a tu intención de obtener, de recibir, sustitúyela por tu intención de dar y recibirás aquello a lo que has renunciado. Esta hay que escucharla varias veces, por eso la repito, porque hay que escucharla varias veces y apuntarla, porque es lo que hemos comentado, ¿no? Si estamos en el pedir, lo que vamos a hacer es justamente estamos pidiendo que el mundo sea de otra manera, pidiendo a los demás que sean de otra manera, y esto no funciona en las relaciones y no funciona en nuestra vida personal con nosotras mismas o nosotros mismos. Entonces, si practicamos este concepto, os aseguro que la vida empieza a ser otra y cambiamos de línea de vida. Bien, pues gracias por ser y estar. Gracias por compartir con nosotras y con el mundo. Gracias por colaborar en que esta realidad sea más amorosa y que las personas estemos un poco más despiertas o mucho más despiertas. Aquí nos gusta también aspirar a lo máximo posible. Hemos dado tu contacto. Repitamos la web, me has dicho que es. Sí, está transurfing.es, eugeniaorantes.com y delabusoalamor.com. Del abuso al amor.com se pueden descargar una parte del libro y luego si quieren lo pueden adquirir o bien en Kindle o en físico, y tienen también testimonios de personas que lo han leído y que pueden inspirar también en ese sentido. Pues ya lo sabéis, tenemos maravillosos trabajos por delante, transgozos, que me ha gustado mucho, mucho. Desde aquí esperamos que hayáis disfrutado con nosotras y que hayáis aprendido y tengáis también ganas de bichear todos esos nuevos recursos que hemos compartido hoy. No sé, Miriam, si queréis despediros. Miriam, Blanca. Pues yo muy agradecida a Eugenia por todo lo compartido y un ejemplo de valentía, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Eugenia. Y voy a revisar el DVD del documental y tú, ¿qué sabes? ¿Cuánto sabes? Porque ahora de pronto al ver la carátula digo, pero si esto yo estuve en el estreno
en el cine. Fíjate. No, es impactante, es impactante. Y de pronto he visto muchos fotogramas, muchas imágenes, y el mensaje de ese documental es muy intenso y muy positivo. Gracias por tu trabajo. Gracias, Blanca. Gracias a vosotras por vuestro trabajo también, por lo que hacéis. Pues bien, a todas las personas que nos habéis visto en directo o que nos veáis en diferido. Gracias por ser y estar a todos y todas. Un abrazo. Chao, chao. Adiós. Ho sap la mamà. Ha plorat de contenta. Vol que portis el seu vestit de núvia. És de ranta blanca. Osgood, no puc portar el vestit de la teva mare. És que ella i jo no estem fetes de la mateixa manera. El farem arreglar. No, no ho facis. Osgood, t'ho diré directament, tu i jo no ens podem casar. Per què no? Doncs, en primer lloc, no sóc rossa natural. No m'importa. I fumo. No paro de fumar. És igual. Tinc un secret terrible. Els últims 3 anys he viscut amb un saxofonista. Et perdono. I saps què? Mai no podré tenir fills. N'adoptarem. Però te no vols entendre, Osgood? Sóc un home. Bé, ningú no és perfecte.